Cordial saludo a todos. Estamos acá explicando un ejercicio de los que ya hemos hecho de programación orientada a objetos, el equipo de ATSI de Luis Carlos Sosa y de Diana Rico. Aquí tenemos entonces la clase persona, la clase cliente y la clase empleado. Aquí observamos que la clase persona tiene la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono y tiene estos métodos: obtener cédula, obtener nombre, obtener apellido, obtener teléfono, cambiar celular, cambiar nombre, cambiar apellido, cambiar el teléfono. Y empleado hereda todos los atributos y todos los métodos de persona, y además tiene el sueldo, tiene otros dos métodos adicionales, que es obtener sueldo y cambiar sueldo. Y cliente tiene otro atributo adicional, que es la fecha de ingreso, y tiene dos métodos, que es obtener fecha y cambiar fecha. Pero cliente hereda todo de persona. Miremos que, por ejemplo, para el método cédula tenemos obtener cédula y tenemos cambiar cédula. Cédula, aquí es más bien cédula. Aquí para el nombre también tenemos obtener nombre y cambiar nombre. Para el apellido también, o sea, para cada uno tenemos un método que permite obtener los datos almacenados para ese atributo, y también para cambiarlo, porque recordemos que de otra clase yo no puedo accesar directamente a los atributos, porque los atributos son privados siempre por un principio de encapsulamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si lo queremos llevar ya utilizando Java? Entonces, vamos a mirar cómo hacerlo de la siguiente manera, como para que ustedes también hagan su ejercicio. Tenemos acá, nos vamos por File, luego le decimos Java Application, le decimos Next, y aquí le vamos a decir pues que esto lo vamos a llamar ejemplo de programación orientada a objetos. Nos dice que ya existe ejemplo adicional, vamos a colocar. Le decimos Finish y él ya nos creó aquí el proyecto. Nos vamos por proyecto y aquí nos muestra. Vamos a crear una clase llamada persona, porque ya observamos que necesitamos esa clase que ya hemos visto en la parte de análisis. Este es el mismo ejercicio que vimos la semana pasada. Nos vamos por Java Class y aquí colocamos entonces la clase, la denominamos persona. Esta clase entonces, ¿qué va a contener? Va a contener los atributos que aquí hemos definido: cédula, nombre, apellido y teléfono. Entonces aquí le vamos a decir que tenemos uno, lo vamos a llamar de tipo privado, que lo podemos colocar también protected, para definir que es pues que hace parte como de la herencia, pero lo podemos llamar también private. Private string, la cédula, el apellido, todos los elementos. Aquí entonces están todos los atributos, y también necesitaríamos entonces colocar los métodos. Vamos a utilizar entonces el método constructor. Vamos a colocarlo entre inventarios. Un método constructor que me crea un objeto persona vacía. Siempre debemos de hacer un método constructor vacío, por si queremos crear una persona que con la cédula, el nombre, el apellido y el teléfono vacío. Entonces aquí lo definimos, aquí esto lo definimos de tipo private, porque las personas, porque siempre los atributos se deben definir de esa manera, por el principio de encapsulamiento. De tipo public, entonces vamos a colocar el método constructor que tiene el mismo nombre de la clase. Aquí entonces le vamos a colocar la llave. Entonces aquí le decimos, por ejemplo, que la cédula va a tener un valor vacío. Vamos a hacer lo mismo con el nombre, con el apellido y con el teléfono.
aquí le asignamos entonces valores vacíos. Bueno, este es el método constructor que tiene un paréntesis derecho, que empieza, un paréntesis que termina. Bueno, vamos a utilizar un método constructor que tenga parámetros, o sea, que se ingrese la cédula, el nombre y el apellido. Aquí le colocamos public, persona, aquí colocamos la llavecita. Aquí les vamos a dar entonces los parámetros en el orden correspondiente. Definimos un parámetro de tipo string llamado la cédula, el nombre, el apellido, teléfono. Y aquí vamos a definir qué es lo que queremos hacer con ellos. Entonces lo que queremos hacer es simplemente ingresar los datos y colocarlos y crear un objeto. O sea, nosotros aquí incluso le podemos colocar en la palabra this, que significa que es en esta clase donde vamos a crear este objeto. Y lo mismo hacemos para el método constructor, pero que tiene parámetros. Yo lo voy a copiar y aquí simplemente le voy a decir que en vez de vacío, pues me va a ingresar, entonces me va a crear un objeto con la cédula que yo le mande, con el nombre que le mande como parámetro, con el apellido y con el teléfono. Desde aquí tenemos los dos constructores, uno vacío y uno con parámetro. Tenemos que tener también un método por cada uno de los atributos que tenemos acá. Entonces los atributos van a ser privados. Tenemos unos métodos que se van a devolver valores, por ejemplo para la cédula, un método de tipo string que se va a llamar cédula, que me va a retornar cédula. Esto tiene su llavecita que empieza y tiene su llavecita que termina. Aquí nos pueden presentar, por ejemplo, aquí en este momento se están presentando problemas. Miren que ahí me está sacando un error. Aquí entonces miren que tengo mal colocada la palabra public y que aquí, si ustedes observan, entonces aquí dice que falta un punto y coma esperado, entonces coloco el punto y coma. Entonces lo mismo haría para las otras. Tenemos para la cédula, tenemos para el nombre, y tenemos para el apellido. Y para el teléfono. Estos son métodos que me devuelven valores, pero también tenemos que hacer también otros métodos, no para los que devuelvan valores, sino para para poder modificar, o sea, métodos que son modificadores, o sea, que me permiten modificar la cédula, el nombre y el apellido. Estos métodos desde la antepone la palabra void, porque me indican que no devuelven valores, sino que simplemente van a modificar este valor. Entonces ya no retornan datos, sino que le decimos this, o sea, que a este objeto, al atributo de este objeto le vamos a colocar la cédula, y esto es lo que nosotros le vamos a mandar como parámetro, la cédula. Esta cédula que le vamos a mandar como parámetro es el que aquí vamos a modificar. Aquí en el nombre entonces hacemos lo mismo, le mandamos nombre. Aquí me saca un error porque este debe ser en mayúscula, y aquí le estamos diciendo this, o sea que en este objeto en el atributo nombre
le vamos a modificar el nombre que se le manda como parámetro, o sea, este nombre que tenemos aquí. Lo mismo hacemos con el apellido. Y con el teléfono. Aquí me está sacando un error porque dice, bueno, método teléfono está alrededor, definido en la tabla persona. Y resulta que esto yo le tengo que mandar un parámetro. Aquí entonces tenemos que modificar estos nombres. Aquí los vamos a llamar a todos los que, miren que esto se llama cédula y aquí también este se llama cédula. No se pueden llamar igual, no pueden haber dos métodos iguales. Entonces yo a este le tengo que colocar, anteponerle algo como para poder distinguirlo, poder distinguir ambos métodos. El método que me permite retornar valores y el método que me permite modificarlos. Entonces aquí le vamos a anteponer la palabra get a todos los que tengan, o le podemos colocar la palabra obtener y aquí la palabra set, que significa colocar. O sea, aquí están los métodos modificadores y los métodos que son y los métodos que retornan valor. Con empleados entonces también hacemos lo mismo. Creamos entonces otra clase llamada empleado. Mire que hasta acá, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho esta clase. Hemos hecho la clase persona. Colocamos obtener, en vez de obtener cédula, obtener nombre, obtener apellido y obtener teléfono, le hemos colocado get, ¿cierto? Y en vez de cambiar cédula, cambiar nombre, cambiar apellido y cambiar teléfono, le hemos colocado set, significa que aquí se cambia, y en el get significa que se obtiene. Get significa obtener, o sea, simplemente lo colocamos en inglés. Entonces, si ustedes observan, así fue como nosotros hicimos el de persona, ¿cierto? Colocamos get para obtener y set para modificar. Entonces ahora en empleado, ¿qué tendría entonces empleado? Tendría, heredaría todo lo de la clase persona. Entonces, y colocaríamos un atributo adicional de tipo private que significaría sueldo de tipo doble. Le colocamos punto y coma y le diríamos que vamos a heredar todo de la otra clase. Aquí entonces nosotros utilizaríamos un método para poder ingresar un nuevo empleado. Colocaríamos public. Miren que aquí esto hemos definido pues como de tipo private, de tipo doble. Aquí en super entonces nos está sacando un error. Aquí el error que nos saca es que estamos colocando super, pero no estamos diciendo, cuando colocamos super es porque heredamos algo de otra clase, y aquí no estamos diciendo empleado, pues de quién hereda. Entonces aquí le tenemos que decir expense persona. Estamos diciendo que hereda de la clase persona, así como hemos observado acá. Y además este super lo debemos de colocar dentro del método. Aquí pues tenemos un atributo que es el sueldo, y aquí vamos a colocar un método constructor vacío, que lo vamos a llamar public empleado, y aquí entonces ya sí le decimos que vamos a crearlo y que va a heredar todo del método constructor de la clase persona. Le vamos a decir que el sueldo va a ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a colocar otro método constructor de empleado en el que le vamos a mandar entonces los parámetros como es la cédula,
el nombre, el apellido, el teléfono y el sueldo. Para poder crear un objeto de tipo empleado que contenga pues la cédula, que tenga el nombre, que tenga el apellido, que tenga el teléfono. Que nos está sacando un error, dice que falta un punto y coma. Aquí debemos entonces al final decir que esto va a empezar con llave y que va a terminar con llave. Y ahí nos saca nos quita pues el mensajito. Recordemos que para poder empezar entonces un método debe iniciar con llave y terminar con llave. Entonces aquí nosotros le decimos, bueno, vamos a heredar todo de la clase padre, o sea, de la clase persona, y aquí nosotros le decimos entonces que list.cédula va a ser igual a la cédula que se mande como parámetro. O sea, podemos copiar lo mismo que tenemos acá y que fuera de eso también vamos a tener el sueldo, aquí nos aparece el sueldo, que es otro atributo de la clase empleado, y que le vamos a agregar el sueldo pues, que mandamos como parámetro. Aquí nos saca unos, bueno, aquí me dice en la clase que es privada en persona que la cédula tiene acceso privado. Entonces aquí en persona nosotros la vamos a colocar de tipo protect. Entonces aquí le colocamos, vamos a colocarle protected, porque indica que entonces el empleado va a heredar de la clase padre persona. Si aquí observamos entonces el empleado, ya aquí no nos está sacando ningún problema. Entonces aquí tenemos los dos, y aquí el empleado, entonces tenemos otro método para poder acceder el sueldo. Entonces le vamos a colocar public, le vamos a decir que es de tipo doble, lo que nos va a devolver. Le vamos a decir que vamos a obtener el sueldo, y aquí le vamos a decir return sueldo para definir que un sueldo vamos a retornar de la clase o de un objeto de la clase empleado. Y vamos también a colocar un método que nos permita modificar ese sueldo. Le vamos a colocar de tipo void porque no nos va a devolver nada, simplemente nos va a modificar el sueldo. Vamos a mandarle como parámetro sueldo, y aquí le decimos this.sueldo, o sea que a este objeto, al método, perdón, al atributo sueldo le vamos a colocar el sueldo que le hemos mandado como parámetro. Ahí entonces quedan todos los atributos y todos los métodos, tanto para empleado como para persona.